De la parte de química, nos vamos a concentrar en hacer resúmenes del libro de Brown y compañía llamado Química, la ciencia central. Empezamos con algunas secciones del capítulo 1. En este primer capítulo los autores se enfocan en darnos algunos conceptos que nos servirán para adentrarnos en el estudio de la química. Lo primero que se nos dice es que el objeto de la química es la materia, más específicamente su comportamiento y sus propiedades. Lo que se entiende por materia es todo aquello que ocupa un espacio y que tiene masa. En cuanto a lo que se entiende por propiedad es toda aquella cualidad, o de forma más abstracta, según nosotros, toda característica que puede ser percibida mediante los sentidos directa o indirectamente. Por supuesto que se está hablando de propiedades físicas, puesto que hay cosas que no tienen un soporte físico y aún así tienen características que las hacen ser lo que son, propiedades no físicas. Se dice que la materia se puede reducir a la combinación de unos 100 elementos. Más adelante se nos da una noción de elemento. Ahora el enfoque de la química es la reducción de las propiedades y comportamientos de la materia en términos de unidades que se pueden combinar de distintas maneras. Unidades discontinuas, individualizadas. Tales unidades son lo que denominan átomo. En el libro los átomos pueden ser representados con esferas de colores cuyo color representa el tipo de átomos, lo cual implica que los átomos no son iguales y que se distinguen entre sí. Los átomos son muy pequeños al punto de llamarlos infinitesimalmente pequeños. Lo que determina, es decir, lo que explica las propiedades y comportamientos de la materia es el tipo de átomo que contiene, que se entiende como su composición, y la estructura de los átomos en la materia, es decir, su acomodo espacial. Los átomos se combinan formando moléculas que se entienden como la combinación de dos o más átomos. Si bien la química se ocupa de objetos que podemos manipular a nuestra escala, es decir, a escala macroscópica, su razón de ser y la forma en que se explica los cuerpos que vemos en el mundo tiene que remitir a la escala microscópica de los átomos y moléculas. Posteriormente, se nos da una pequeña justificación para estudiar química. El nivel de progreso que se ha alcanzado en química ha permitido fabricar innumerables materiales que han servido a las personas para mejorar su vida. Desde los aparatos electrónicos, pasando por el plástico, materiales de construcción de viviendas, fertilizantes que han ampliado la cantidad de comida que los seres humanos pueden producir, entre otros beneficios que han hecho prosperar a las sociedades de todo el mundo. Pero se nos advierte que la producción de materiales tiene su lado negativo, puesto que hay algunos materiales que pueden desequilibrar ecosistemas enteros y ser dañinos tanto para hombres como para otros seres vivos. Así que una de las tareas de la industria química es la producción responsable de materiales. Y quienes estudian química pueden ser ciudadanos informados y responsables de las cosas que se consumen. Aunque esto no agota el abanico de posibilidades que se puede hacer con un conocimiento de química. Por supuesto, como ciencia moderna, la química tiene un carácter altamente práctico, en el sentido de que es, como toda ciencia moderna, el esfuerzo por dominar a la naturaleza. Pero nosotros que somos autodidactas también perseguimos el conocimiento por la revelación de una verdad acerca de la naturaleza. Conocimiento, por el simple gusto de saber. La segunda sección trata sobre la clasificación de la materia. Una clasificación nos permite darles orden a los conocimientos y establecer relaciones. Hay dos formas generales para clasificar a la materia. La primera establece una clasificación en razón de su estado físico y la segunda hace referencia a su composición. En cuanto a la primera, un estado lo entiendo como la situación en la que se encuentra algo. El libro no define el concepto, pero un estado podría entenderse como lo hemos hecho. Un estado físico sería una descripción de la situación de un material. Así la materia puede tener tres principales estados físicos, cada uno con propiedades que los distinguen entre sí. Estos estados son gas, líquido y sólido. En el estado de gas la materia no tiene forma ni volumen fijo, solo toma la forma del recipiente en el que lo contengamos. El estado se explica de manera microscópica como un estado en el que las partículas del material están muy separadas entre sí y pueden moverse de manera extremadamente libre y pueden chocar unas con otras muy frecuentemente. En el estado líquido tampoco hay una forma fija y los líquidos se adaptan a la forma del recipiente, pero sí tienen un volumen fijo. Sus partículas se mueven con menor libertad que en el estado de gas, pero tienen la suficiente como para que el líquido pueda cambiar de forma y fluir. Tanto líquidos y gases pueden fluir porque su configuración microscópica les permite cambiar de forma en cualquier instante y en cualquier situación. En el estado sólido, los objetos tienen una forma y un volumen definido.
Sus partículas no tienen demasiada libertad y están acomodados de tal manera que se mueven poco de posición en su configuración. Tanto líquidos como sólidos apenas se pueden comprimir, es decir, no cambian de volumen al ejercerse una presión sobre ellos. Se puede pasar de estado en estado y esto viene determinado por cambios en su temperatura o la presión que se ejerce sobre ellos. Desde la perspectiva de la composición hay más categorías que la anterior. En primer lugar, un material puede ser una sustancia pura. Pureza aquí parece indicar que el material no se encuentra en combinación con otros materiales. El libro lo precisa aún más. Una sustancia pura, o simplemente una sustancia, es materia que tiene propiedades definidas y una composición que no varía de una muestra a otra. No es claro qué debemos entender por composición. Según entiendo, la composición se relaciona con el tipo de constituyentes que forman el material, entonces una sustancia pura es un material que tiene los mismos constituyentes sin importar la muestra que tengamos. El ejemplo que pone es la sal de mesa. Si estamos en lo correcto, se trata de una sustancia pura, porque no importa de dónde tomemos la sal, si tiene siempre los mismos constituyentes, siempre será sal de mesa. Ahora, las sustancias puras se dividen en dos categorías, las cuales son los elementos y los compuestos. Los elementos serían sustancias que no se pueden descomponer en sustancias más simples. Mientras que los compuestos son sustancias que contienen dos o más elementos. Un ejemplo de compuesto es el agua, que contiene dos elementos, hidrógeno y oxígeno. Por parte de los elementos se conocen 118 elementos. Otra forma de entender al elemento en términos químicos es decir que es materia que solo se compone de un solo tipo de átomo. Se dice que la corteza terrestre apenas tiene abundancia de 5 elementos: oxígeno, silicio, aluminio, hierro y calcio. Por su parte, solo 3 elementos forman el 90% del cuerpo humano, a saber, oxígeno, hidrógeno y carbono. Los químicos han ideado una forma de representar a los elementos. El sistema simplemente se basa en escribir una o dos letras que representen el nombre del elemento, la primera en mayúscula. Todos los elementos están acomodados en una serie de columnas en una tabla que se conoce como la tabla periódica de los elementos. En otras secciones del libro se nos explicará más sobre esta tabla. Por parte de los compuestos, la mayoría de los elementos puede combinarse para formar compuestos y a su vez los compuestos pueden descomponerse o disociarse en elementos. Un compuesto puede tener una abundancia relativa de elementos. En el caso del agua se dice que el 11% de la masa de una muestra de agua es hidrógeno y el 89% es oxígeno. El libro dice que se trata de una composición macroscópica que se corresponde a la composición microscópica. Esto no me quedó claro, ¿cómo es que el porcentaje de masa se relaciona con el número de átomos de elementos que componen a la sustancia? Si por cada molécula de agua hay 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno, ¿no debería haber más masa de hidrógeno que de oxígeno porque hay más átomos de hidrógeno que de oxígeno? Entonces no me parece clara la relación entre la masa y el número de átomos, o no la entiendo a cabalidad. También esto implica una segunda acepción del término composición. Anteriormente llegamos a pensar que la composición se refería al tipo de átomos que componen un material, pero aquí también se afirma que en la composición también importa el número de átomos que componen la sustancia. Composición es tipo y cantidad de átomos, si bien entiendo. Otro aspecto de bastante bello se refiere a las propiedades de los compuestos con respecto a sus elementos. Todos los elementos tienen propiedades definidas, pero cuando 2 o más elementos se combinan, las propiedades de los elementos no se suman ni son parecidas. Cuando se combinan, los elementos cambian sus propiedades de tal modo que ya no es reconocible ni un elemento ni el otro, sino que pasan a ser parte de otra cosa que se distingue totalmente de sus elementos. El todo no es la suma de sus partes, la asociación transforma la individualidad de los elementos y forma una nueva individualidad. Esto es muy interesante y solo queda preguntar por qué. Posteriormente, se nos dice que el hecho de que los compuestos mantengan su composición en el tiempo se ha convertido en una ley. Se trata de la ley de la composición constante y fue enunciado por primera vez por Louis Proust cerca del 1800. La consecuencia de esto es que no hay diferencia entre los compuestos obtenidos en el laboratorio y los que están en la naturaleza, ambos son idénticos. Otro concepto presentado es el de mezcla. La mayor parte de los materiales de la vida cotidiana se presenta en mezclas. Si bien no se nos dice en forma abstracta qué significa mezcla, se dice que en una mezcla hay 2 o más sustancias en las cuales cada sustancia conserva sus propiedades. Lo cual es diferente a cuando se forma un compuesto en el que las propiedades de los elementos desaparecen.
En este caso las propiedades se conservan y esto puede ser aprovechado. El libro dice que la composición en una mezcla puede variar. Supongo que se refiere a la acepción de composición como cantidad de constituyentes porque después dice que una taza de café es una mezcla y que puede variar su composición al haber más o menos azúcar en el café. Claramente hace referencia a la cantidad de sustancia, lo que confirma que la segunda acepción de composición tiene que ver con la cantidad de constituyentes. A los constituyentes se les nombra como componentes de la mezcla. Ahora pasa a distinguir entre mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Habla de tres rasgos importantes para reconocerlos, a saber, composición, propiedades y apariencia. Una mezcla puede no tener la misma composición en todos sus puntos, ni las mismas propiedades ni la misma apariencia. Que no tenga la misma composición quizás se pueda entender como que no hay la misma cantidad de compuestos en todo el material, así la madera puede tener más cantidad de un componente en el centro de un tronco y menos de otro en la corteza, si es que hemos entendido bien a lo que se refiere. Que tenga diferentes propiedades tal vez quiera decir que como tiene compuestos diferentes en diferentes partes del material, las propiedades son diferentes porque son diferentes componentes. Esto no es claro y debería haber una ejemplificación. El último rasgo es el más fácil, si la mezcla tiene diferente apariencia, digamos la mitad del material es de tal o cual color, y la otra mitad es de otro color, entonces esa será una mezcla heterogénea. Entonces, si bien entiendo, se deben cumplir los tres rasgos para que se tenga una mezcla homogénea. En caso de que la composición, las propiedades y la apariencia se mantenga, se trata de una mezcla homogénea. Las mezclas homogéneas también se conocen como disoluciones y pueden estar en cualquier estado físico. Toda esta clasificación de materia en términos de su composición nos permite ordenar e identificar cualquier material que tengamos a la mano. El esquema que se nos presenta es el siguiente. Si tenemos un material, lo primero que debemos preguntarnos es si es uniforme en todos sus puntos. El libro no definió uniformidad, así que asumimos que un material es uniforme, según lo dicho anteriormente, si tiene la misma apariencia, las mismas propiedades y la misma composición en todos sus puntos. Si no es así, se trata de una mezcla heterogénea. Si es afirmativo, se trata de un material homogéneo. La segunda pregunta es si tiene una composición variable. Aquí es donde entra la ambigüedad del concepto composición y su uso porque no se definió bien. Anteriormente se nos dijo que una de las condiciones para que una mezcla homogénea sea homogénea es que su composición sea la misma en todos los puntos y ahora se nos dice que debemos preguntarnos si la composición varía. Entonces debe de haber una diferencia de sentidos. Que una mezcla tenga la misma composición en todos sus puntos, ¿no quiere decir que su composición no varíe? Tal vez si volvemos al ejemplo de la taza de café podamos resolver el malentendido. Se me ocurre que aquí están metidas las dos concepciones de composición que nosotros tratamos de entrever, las cuales eran tipo de componente y cantidad de componentes. En una mezcla homogénea existen los mismos componentes, en caso del café, la cafeína, el azúcar, el agua, en ese sentido, su composición es constante en todos los puntos porque en todos los puntos hay esos componentes. Pero su composición varía en el sentido en que no es la misma cantidad de componentes, en una taza de café puede haber más cafeína o cualquier otro componente. Entonces el sentido de la segunda pregunta es si la composición, entendida como cantidad de componentes, varía. Si varía es una mezcla homogénea. Si no varía, entonces se trata de una sustancia pura. Una sustancia pura tiene la misma cantidad de componentes. Tercera pregunta, ¿puede separarse en sustancias más simples? Aquí no hay ambigüedad, si se puede descomponer en componentes más simples, es un compuesto y si no se puede es un elemento. Es así como debemos poder identificar cualquier material, según el libro. Ahora nos pone dos ejercicios para ver si entendimos el esquema. El oro blanco contiene oro y otro metal blanco como el paladio. Se dice que dos muestras de oro blanco difieren en las cantidades relativas de oro y paladio. Ambas muestras son uniformes en todos sus puntos. ¿Cómo clasificaríamos el oro blanco? Bien, siguiendo el esquema del libro, debemos preguntarnos en primer lugar si es uniforme en todos sus puntos, es decir, tiene la misma apariencia, propiedades y composición en el sentido de tipos de componentes. El problema dice explícitamente que es uniforme, así que es un material homogéneo. Segunda pregunta, ¿su composición varía? Otra vez, composición en el sentido de cantidad de componentes. La respuesta es que sí, las dos muestras cambian en su cantidad de oro y paladio, entonces podemos concluir que se trata de una mezcla homogénea.
El segundo problema dice que la aspirina está compuesta por un 60% de carbono, 4.5 de hidrógeno y 35.5 de oxígeno en masa sin importar su fuente. Primera pregunta, ¿es uniforme? Todo parece indicar que sí, la aspirina que tomamos cuando nos duele la cabeza es siempre blanca y no se ve que tenga un aspecto diferente en algún punto. Además, ya se nos dijo que contiene carbono, oxígeno e hidrógeno en tales proporciones que no cambia según la fuente. No se nos dice nada de sus propiedades, así que asumamos que sí porque ya se cumplieron las otras dos. Entonces es un material homogéneo. Ahora, su composición, en el sentido de cantidad de componentes, varía. No, como ya se dijo, siempre tiene las mismas cantidades de carbono, oxígeno y nitrógeno. Por lo tanto es una sustancia pura. ¿Se puede descomponer en componentes más simples? Esto ya se dice implícitamente porque se compone de elementos, carbono, oxígeno y nitrógeno, entonces se debe poder descomponer en sus elementos, aunque sería interesante saber si esto es así de simple, pero no es el punto. Concluimos que se trata de un compuesto. Ya para terminar estas secciones, se habla de las propiedades. Estas pueden ser propiedades físicas y propiedades químicas. Ya hemos dicho que una propiedad es cualquier característica que nos sirva para reconocer al objeto. Las propiedades físicas son aquellas que no implican un cambio en la identidad y composición del material, supongo que se refiere a composición en el sentido de sus tipos de componentes, es decir, una propiedad que no implica un cambio en el tipo de componentes del material. Estas serían, por ejemplo, el color, olor, densidad, punto de ebullición o dureza. Las propiedades químicas serían aquellas que sí implican un cambio de composición e identidad. Un ejemplo sería la inflamabilidad. Es una propiedad química porque si el material es inflamable, quiere decir que se puede transformar y que perderá su identidad, en cambio una propiedad física como el punto de ebullición simplemente cambia el estado físico del material, pero sigue siendo el mismo material. Ahora, habría una clasificación diferente de las propiedades. Habría unas intensivas y unas extensivas. Se nos dice que lo que debemos de entender por propiedad intensiva es una característica que no cambia con la cantidad de materia. La temperatura es intensiva porque no aumenta según la cantidad de materia, podemos agregar a 10 gramos de agua otros 10, pero eso no aumentará la temperatura del montón. En cambio, una propiedad como el volumen es extensiva porque si cambia con la cantidad del material, es claro que si a 1 litro de agua le agrego otros 2 litros, el volumen aumentará. Ahora, sería interesante saber por qué se les llama intensiva y extensiva. Suenan a intensidad y extensión. Extensión suena a tamaño, tal vez por eso se llama así. ¿Pero qué es una intensidad? El diccionario habla del grado de la magnitud o algo así. Es una lástima que no se precise este aspecto, pero creo que no es el deber del libro hacer esas aclaraciones y tenemos que hacer el trabajo nosotros mismos, solo que no es el momento para eso. También se nos hace énfasis en el cambio. Un cambio puede ser físico o químico y tienen el mismo criterio que las propiedades físicas y químicas. Un cambio físico no implica una transformación de la materia ni de su identidad, pero un cambio químico sí transforma la composición del material. Así se puede equiparar las reacciones químicas con los cambios químicos, lo que no es más que decir que son la misma cosa. Por último, se nos dice que el hecho de que las propiedades de los componentes de una mezcla se mantengan y no cambien, se puede aprovechar para separar tales compuestos. Un montón de limaduras de hierro y oro se pueden separar manualmente simplemente porque son de un color distinto, así basta con seleccionar los pedazos. En este caso se aprovechó una propiedad física, pero también se pueden aprovechar propiedades químicas. Se puede separar una mezcla de oro y hierro mediante un ácido que disuelva el hierro, pero no el oro. Un método común e importante es la destilación. En esta se aprovecha la propiedad física del punto de ebullición. Las sustancias se vuelven gases a diferentes temperaturas, así que podemos separar dos componentes al hacer que uno se evapore antes que el otro. No se explica en detalle cómo funciona, pero lo que se quiere destacar es que es un método que aprovecha las diferencias de propiedades en una mezcla. El capítulo 1 no ha acabado, pero vamos a dejar este video aquí. Estas secciones son simplemente la presentación de conceptos básicos que se usan en química. A mí me gustan los conceptos y me gusta calificar lo bien que se presentan. Definir un concepto es de lo más difícil del mundo, aunque pueda parecer que es lo más simple y aburrido de la ciencia. Yo no creo que sea así, sin conceptos no nos podemos comunicar correctamente ni podemos identificar las cosas de las que estamos hablando.
Por eso aunque el capítulo pueda parecer poco interesante y no entra en la maquinaria de la química como tal, es importante. Si tuviera que calificar la conceptualización de Brown y compañía, diría que es buena, pero hay muchas ambigüedades, especialmente en el concepto de composición. No sé si sea yo el que no lo entiende bien o no está lo suficientemente definido. Estas son las ambigüedades que uno tiene que asumir al solo nutrirse de libros y no de instructores. Con esto me despido. Hasta el próximo video de química.